Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Castro Hernández. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Informática Administrativa en la Universidad Digital del Estado de México. La unidad de aprendizaje es Microeconomía a cargo del asesor Manuel Barrera Reyes. Microeconomía. ¿Qué es y qué estudia la microeconomía? Pues la microeconomía es una rama importante de la economía que se encarga de los aspectos micro, pequeños o mejor denominado como lo local de la economía. Es decir, estudia la actividad financiera y económica de los grupos familiares, laborales, empresariales y de consumo de las unidades más pequeñas, así como la toma de decisiones de los individuos, demanda, oferta y mercado. ¿Dónde nace la microeconomía? El término microeconomía no tiene mucho tiempo, sino en cambio desde hace más de un siglo se tenía la noción de lo que significaba. Se cree que Adam Smith es el fundador de la microeconomía por su libro publicado en 1776, titulado La riqueza de las naciones, donde hace referencia a la determinación de los precios de la tierra, del trabajo y del capital. Además, investigó las virtudes y los defectos del mecanismo de mercado. Los padres fundadores de la microeconomía son los marginalistas del siglo XIX. Recordemos que esto es la base de la actual microeconomía. Los principales representantes son el inglés Stanley Jevons, nacido en 1835 y falleció en 1882, el austríaco Karl Menger, 1840-1921, el francés Léon Walras, 1834-1910, y el británico Alfred Marshall. La utilidad marginal decreciente y demanda disminuye a medida que se readquiere una mayor cantidad de un bien, es decir, que está basado en el comportamiento del consumidor determinado por sus gustos y sus recursos. Un claro ejemplo es, en el consumo de una manzana otorga una utilidad de 10, la de 2 manzanas una utilidad de 15 y la de 3 18. Entonces, la utilidad marginal de la segunda manzana es igual a 15 menos 10, es decir, 5. En tanto que de la tercera manzana es 18 menos 15 nos da un total de 3. Ahora, como 3 es menor que 5, la ley de la utilidad marginal decreciente se ha verificado al menos en este ejemplo. La elección del consumidor, aunque se cree que es un ser racional y hedonista, selecciona la canasta de bienes que maximiza su utilidad habida cuenta de su disposición de recursos limitados. Está sometido a una restricción presupuestal, tal selección depende pues de la forma de su función de utilidad, de sus gustos y también del precio de los bienes. La estructura de los mercados se entiende como el conjunto de todas las características que posee un mercado específico. Además, hay que tener en cuenta por quién está formado, es decir, los ofertantes, demandantes y su organización. Los tipos de mercado según la competencia establecida es la competencia perfecta. Este tipo de mercado tiene dos características principales. 1. Los bienes y servicios que se ofrecen en venta son todos iguales. Y 2. Los compradores y vendedores son tan numerosos que ningún comprador ni vendedor puede influir en el precio del mercado, por tanto se dice que son precios aceptantes. El mercado monopolista es aquel en el que solo hay una empresa en la industria. Esta empresa fabrica o comercializa un producto totalmente diferente al de cualquier otro. El mercado de competencia imperfecta es en la que no se emplea libremente la ley de la oferta y la demanda para determinar los precios, sino que en esta debe de haber un balance entre los precios determinados. El mercado de competencia monopolística es aquel donde existen muchas empresas que venden productos similares, pero no idénticos. Sin en cambio, en el oligopolio es donde existen pocos vendedores y muchos compradores. Se distinguen por dos tipos. A, el perfecto, cuando unas pocas empresas venden un producto homogéneo, y B, el imperfecto, cuando unas cuantas empresas venden productos heterogéneos. El mercado de monopsonio está compuesto por las palabras griegas mono solo y opsonción, idea de compras. Este tipo de mercado se da cuando los compradores ejercen predominio para regular la demanda, en tal forma que les permite intervenir en el precio fijándolo o por lo menos logrando que se cambie como resultado de las decisiones que se tomen. El duopsonio se produce cuando dos compradores ejercen predominio para regular la demanda. En el oligopsonio se da cuando los compradores son tan pocos que cualquiera de ellos puede ejercer influencia sobre el precio. Tenemos la competencia monopsonista. La competencia monopsonista se produce cuando los compradores son pocos y compiten entre sí, otorgando algunos favores a los vendedores como créditos para la producción, consejería técnica, administrativo legal, publicidad, regalos, etc. Un claro ejemplo de monopolio puede ser una empresa de diamantes Bers. La que también estamos acostumbrados es al duopolio. Dos empresas
refresqueras, Coca-Cola y Pepsi, aunque también podemos manejar las televisoras, TV Azteca y Televisa. El oligopolio son pocas empresas las tarjetas de crédito, American Express, Mastercard y Visa, aunque ante las tecnologías estamos incrementando en nuevos mercados. Oferta y demanda. La definición de oferta es la utilidad de bienes. Es la cantidad de bienes o servicios a la venta que existe en el mercado por su oferente. La definición de demanda es la cantidad de demanda de producto que los consumidores desean adquirir dentro de la economía. La oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. Este bien o servicio puede ser bicicletas, horas de clase de conducir, caramelos o cualquier otra cosa que se nos ocurra. La demanda. En la demanda agregada compuesta por consumos e inversiones globales representa el total del gasto de una economía durante un periodo específico de tiempo. En la demanda derivada, consecuencia de otro tipo de demanda o de las condiciones en que ésta se produzca. Demanda interna es la suma del consumo de los sectores públicos y privados de un mismo país. En la demanda exterior, necesidad de bienes de un país que proviene del mercado internacional de otro país diferente. Demanda de mercado, también llamada como demanda total, representa la totalidad de los bienes que puede consumir un mercado en sus diversas manifestaciones. La sobredemanda es el exceso de demanda de un bien o servicio que provoca una congestión o incapacidad de satisfacerla en su totalidad. La representación gráfica de la ley de oferta y demanda, trasladando a un gráfico los comportamientos de la oferta y demanda que acabamos de explicar, se comprende que la curva de oferta, línea azul, o creciente de la curva de demanda, línea roja, sea decreciente. El punto donde se cruzan se conoce como equilibrio del mercado. Elasticidad. Hay productos que a pesar de que se da un aumento muy grande en el precio, la cantidad demandada o ofertada va a decaer o aumentar de forma pequeña, mínima. Por el contrario, existen bienes y servicios que con un pequeño cambio en el precio, la cantidad demandada o oferta con una diferencia muy significativa en el precio, es aquí donde se utiliza el término elasticidad económica. Tipos de elasticidad. Elasticidad sobre el precio de la demanda, llamada comúnmente como elasticidad precio. Permite medir y cuantificar la variación de la cantidad demandada ante cambios en el precio de un bien particular. En otras palabras, refleja la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante cambios de su precio. Elasticidad precio de la oferta. Este cambia la cantidad ofrecida, lo hace en igual dirección. Lo difícil de esto radica en saber cuánto disminuye o aumenta esta cantidad ante variaciones del precio. Esta ley permite medir y cuantificar la variación de la cantidad que se ofrece ante cambios en el precio de un bien particular. Por otra parte, también vemos la teoría de los juegos. Esta estudia las decisiones en las que para un individuo tenga éxito, tiene que tener en cuenta las decisiones tomadas por el resto de los agentes que intervienen en la situación. La teoría de los juegos como estudio matemático no se ha utilizado exclusivamente en la economía, sino en la gestión, estrategia, psicología o incluso en la biología. En él podemos encontrar el equilibrio de Nash, que es el conjunto de estrategias en la que cada jugador hace lo mejor para él, dado lo que hacen sus adversarios. Se ha utilizado para regular situaciones de competencia entre empresas y diseñar subastas de adjudicaciones públicas. Estrategia dominante es aquella donde siempre es óptima para un jugador independiente de lo que haga su adversario, mientras que en la estrategia dominada es aquella que nunca es mejor respuesta a las acciones o actos del adversario. Dentro de ellos tenemos los juegos de información imperfecta. Compara la utilidad esperada de las alternativas a su disposición y la información perfecta. Conoce lo que ocurre cada vez que toma una decisión. Tenemos aquí mismo el dilema del prisionero. La teoría de los juegos se basa principalmente en el tipo de estrategias que utilizará para su mejor conveniencia. Mercado de valores. Son las instituciones y agentes financieros los cuales negocian los distintos tipos de activos, acciones, fondos, obligaciones, etc., a través de los impuestos creados específicamente para ello y ayudar en cierta medida al movimiento de capitales, contribuyendo hacia la estabilidad monetaria y sobre todo a la financiera. El uso de unos mercados de valores democráticamente definidos ayuda al desarrollo de políticas monetarias más activas y seguras. Renta fija y renta variable.
La principal diferencia entre renta fija y renta variable consiste en que cuando invertimos en renta fija, a diferencia de que en las acciones, renta variable, el emisor promete de antemano unas condiciones, valor nominal, precio, vencimiento, cobros, y de una rentabilidad a priori conocida que retribuya a los inversores, clientes, que pasan a ser acreedores u obligacionistas de la empresa o en el estado en cuestión, mientras que el invirtiente a través de acciones se convierte en propietario de la misma. Mercado de crédito. Un mercado de crédito es aquel mercado financiero en el que los participantes, que son las empresas, los gobiernos y los particulares, intercambian instrumentos de deuda a largo y corto plazo. Las clasificaciones de este tipo de mercados, similares a las del mercado de acciones, son variadas, pero podrían agruparse en las dos siguientes. Mercado primario y mercado secundario. Los mercados de valores se encargan de gestionar y negociar distintos tipos de activos financieros, y su principal objetivo es el de captar ahorro empresarial y personal. Hay dos tipos de mercados de valores, mercados primarios y mercados secundarios. A continuación vamos a aprender las diferencias, características y ejemplos de cada uno de estos mercados. Los mercados de valores pueden proporcionar grandes beneficios a los inversores y también nos sirven como fuente de financiación de las empresas, realizando una emisión de sus acciones. La clasificación de inversiones. Las clases y montos de recursos escasos usados, tales como el capital propio, el capital a préstamo, el espacio disponible de una planta, el tiempo requerido del personal importante, etc. De acuerdo a si la inversión es táctica o estratégica, de acuerdo con la actividad empresarial implícita, tales como comercialización, producción, línea de productos o almacenamiento. De acuerdo con la prioridad, tal como la absolutamente esencial, necesaria, económica, conveniente o de mejoramiento general. De acuerdo con el tipo de beneficios que se espera recibir, tales como la mayor rentabilidad, menor riesgo, relaciones de la comunidad. De acuerdo a si la inversión implica situaciones de instalaciones, ampliación o instalaciones o mejoramiento del producto. De acuerdo con la forma en que otros proyectos propuestos afecten los beneficios del proyecto propuesto. El método de la tasa de rendimiento contable representa la razón de las utilidades promedio anuales después de impuesto contra inversión prometido en el proyecto. Se considera las utilidades y no flujos, sin olvidar que la contabilidad es sobre base acumulativa e incluye ajustes por gastos devengados, depreciaciones y amortizaciones. Los efectos de inversión. Una inversión se denomina real cuando el dinero se destina a adquirir activos productivos o tangibles, como equipos, propiedades y materias primas. Conclusiones. Como podemos observar, la economía está presente en todos nuestros días. Desafortunadamente no siempre conocemos los términos que usan y sobre todo desconocemos cómo se maneja la economía en nuestro país. Al comenzar nuestro día escuchamos los términos de inversiones en los noticieros matutinos y pocas veces tomamos relevancia a las palabras que manejan. La microeconomía nos muestra a una escala más pequeña, ya que se enfoca en los negocios locales o microempresas, así como la economía familiar e individual. De la misma manera podemos ver la toma de decisiones que toma cada uno de los individuos para cumplir ciertos objetivos propios. Lo anterior tomando en cuenta que se encuentra en el supuesto de libre empresa o mercado libre. La microeconomía tiene muchas ramas de desarrollo. Algunas de las más importantes son la teoría del consumidor, la de la demanda, la del productor, la del equilibrio general y la de los mercados. De la misma manera nos muestra en la teoría de los juegos la importancia de tener un equilibrio y saber tener una buena estrategia. Recordemos que la microeconomía es aquella que se encarga de registrar la economía del mercado, familia, trabajadores, inversores, empresa y individuos. Muchas gracias.